¿Alguna vez has sentido ese miedo que surge de la nada, como si algo invisible intentara rodearte, robarte la paz y borrar tu fe? A veces llega en el silencio de la noche, cuando tu cuerpo está cansado, pero tu mente inquieta. Otras veces aparece en pleno día, sin razón aparente, una inquietud, una sensación de persecución espiritual, como si fuerzas invisibles intentaran debilitarte desde dentro. Y aun sin entender por qué, sientes la necesidad de refugio, un lugar seguro donde nada pueda tocarte. ¿Lo has experimentado alguna vez? Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Hay un salmo que no es solo una oración, sino una armadura espiritual completa, un escudo invisible capaz de bloquear el miedo, la ansiedad y toda la energía negativa que intenta alejarte de la presencia de Dios. Me refiero al Salmo 91, el que muchos se saben de memoria, pero pocos comprenden la profundidad de su poder. Este salmo no es solo para leerlo, es para vivirlo. Y cuando comprendemos su verdadero significado, algo cambia en nuestra alma. El miedo pierde su poder y la paz se vuelve permanente. El doctor David Yonggi Cho, uno de los grandes maestros de la fe, solía decir que el miedo es la sombra de la ausencia de Dios. Enseñó que cuando el corazón está lleno de la presencia divina, no hay lugar para el temor, porque la confianza se convierte en el escudo. Y esto es precisamente lo que revela el Salmo 91, el secreto espiritual de quienes habitan al amparo del Altísimo. No es una promesa lejana, es una realidad espiritual accesible a quienes eligen confiar, a quienes deciden hacer de Dios su refugio en medio de la persecución y las tormentas. Quédate conmigo hasta el final, porque te darás cuenta de que el miedo no es solo una emoción humana. Es un arma espiritual que se usa para paralizarte e impedirte avanzar. Pero cuando comprendes el significado más profundo del Salmo 91, empiezas a ver el miedo de otra manera, ya no como un enemigo invencible, sino como una oportunidad para fortalecer tu fe. Es en ese momento que la oración deja de ser una repetición y se convierte en un poder. Muchos creen que el Salmo 91 es simplemente una promesa de protección, pero el doctor Cho enseñó que en realidad es una invitación a morar en él. Cuando el texto dice, «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente», no es solo una metáfora. Es una revelación sobre permanecer en comunión continua con Dios, hasta que su presencia se convierta en una presencia permanente en la mente y el corazón. Y es en este lugar, este refugio invisible, donde el miedo simplemente no puede sobrevivir. Piensa un momento. ¿Cuántas veces has intentado combatir el miedo con el poder de tus pensamientos, pero sin éxito? ¿Cuántas veces has buscado respuestas humanas a una angustia que parecía espiritual? El Salmo 91 muestra que la verdadera victoria no reside en luchar con las propias manos, sino en descansar bajo las alas de la presencia divina. Allí, el caos se silencia, la persecución se desvanece y el alma encuentra descanso. El doctor Cho explicó que la fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de perseverar incluso cuando el miedo aúlla. Y es esta fe la que activa el poder de las promesas del Salmo 91. Cada versículo es como un muro espiritual que rodea al creyente. No te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada. Estas palabras no son poesía, son decretos espirituales vivientes. Cuando las pronuncias con convicción, el miedo comienza a ceder y la paz toma su lugar. Ahora quiero que imagines qué sucedería si cada día comenzaras a vivir en esta atmósfera espiritual. Si, en lugar de huir del miedo, decidieras refugiarte en el escondite del Altísimo. Porque es allí, en este espacio secreto entre el alma y el espíritu, donde Dios revela su poder protector. Y es también allí donde toda persecución pierde su sentido, porque su presencia se vuelve más grande que cualquier amenaza. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. El miedo es algo que nos afecta a todos.
Se presenta de diferentes maneras, a veces como ansiedad, otras como inseguridad o duda, pero siempre intenta distanciarnos de lo que realmente importa, la confianza en Dios. Es curioso ver cómo el miedo actúa silenciosamente, casi estratégicamente. No llega gritando, susurra. Susurra que no lo lograrás, que algo malo podría suceder, que no hay salida. Y cuando creemos en estas voces, perdemos la claridad espiritual y comenzamos a dar vueltas en nuestra mente. Pero el Salmo 91 emerge precisamente como la respuesta divina a este laberinto interior. No es solo una oración, es una fortaleza invisible, construida alrededor de quienes eligen confiar. Cada versículo del Salmo es como una capa de protección espiritual. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta frase tiene una enorme profundidad. Habitar significa permanecer, no solo visitar. Es lo mismo que construir la morada del alma en el corazón de Dios y permanecer allí incluso cuando el mundo exterior parece derrumbarse. El Dr. David Yonggi Cho explicó que esta morada es un estado de comunión constante, una conexión con el Espíritu Santo que activa algo poderoso, lo que él llamó cobertura espiritual. Según él, cuando un cristiano vive en verdadera intimidad con Dios, esta presencia crea una especie de escudo alrededor de la mente y el corazón. No es visible, pero el efecto es real. Los pensamientos de miedo se disuelven y la paz ocupa el lugar que antes estaba dominado por la preocupación. Esta protección no es un amuleto ni una protección automática. Se manifiesta cuando hay entrega, cuando el corazón decide confiar, incluso sin comprender la razón de ciertas dificultades. Es como si el Espíritu Santo dijera: mientras descanses en mí, yo lucharé por ti. Y esto es precisamente lo que revela el Salmo 91, un intercambio divino. Ofrecemos fe y Dios ofrece refugio. Ofrecemos entrega y Él responde con protección. Es una relación viva, no una teoría distante. Cuando empiezas a comprender esta dinámica espiritual, algo en tu interior cambia. Tu mentalidad se transforma. Lo que antes parecía un ataque se convierte en una experiencia de aprendizaje. Lo que antes te asustaba ahora te fortalece. Porque el miedo, visto desde una perspectiva espiritual, es simplemente un intento del enemigo de distraerte de tu propósito. Y ahí es donde el Salmo 91 se convierte en algo más que palabras, se convierte en una forma de vida. Dejas de reaccionar con desesperación y empiezas a actuar con fe. En lugar de intentar comprender el caos, te refugias en el silencio de Dios. El Dr. Cho dijo que el miedo es como una sombra, solo existe donde no hay luz. Cuando la luz de la presencia de Dios entra, la sombra no tiene más remedio que desaparecer. Esta es la verdad oculta que muchos desconocen. El problema no es el miedo en sí, sino la distancia entre el alma y el Espíritu de Dios. Cuanto más te acercas a la presencia divina, menos poder tiene el miedo sobre ti. Y el Salmo 91 es el camino de regreso, el mapa que te guía de regreso a esta presencia viva. Observa cómo está estructurado el texto del Salmo. Habla de trampas, pestilencias, flechas y terrores nocturnos. Todo esto representa los tipos de persecución que enfrentamos, tanto física como emocional y espiritual. No temerás el terror de la noche ni la flecha que vuela de día. Esta es una de las declaraciones más poderosas de la Biblia. Es como si Dios dijera: sé que el miedo se presenta de muchas maneras, pero ninguna de ellas puede abrumarte cuando estás bajo mi sombra. Y lo más impresionante es comprender cómo esta promesa no se limita a un tiempo específico. Es atemporal. Es una revelación que trasciende generaciones, idiomas y culturas, y que aún hoy tiene el mismo impacto espiritual. Porque el Salmo 91 no habla de una fe dominical, sino de una fe diaria y viva, aplicada a las decisiones, a las luchas silenciosas, tras bambalinas del alma. Es la fe que no depende de la emoción, sino de la convicción.
con qué frecuencia buscamos respuestas por todas partes y olvidamos que la verdadera seguridad reside simplemente en morar en la presencia de Dios. El Dr. Cho solía decir que cuando sentía miedo o presión espiritual, se aislaba en oración hasta que sentía que la atmósfera cambiaba. Decía que la presencia de Dios es el entorno más seguro del universo. Y cuando un cristiano entra en este entorno, el enemigo no puede permanecer. Es el mismo principio que enseña el Salmo 91. Cuando el corazón se refugia en el Altísimo, ninguna fuerza opositora puede permanecer por mucho tiempo. Confiar en Dios es algo sobrenatural. Es lo opuesto a la lógica humana porque exige rendición en lugar de control. Mientras que el miedo te aferra con fuerza, la fe te enseña a soltar. Es una paradoja. Cuanto más te entregas, más protegido estás. Y esta confianza no se construye de la noche a la mañana. Nace de la convivencia. Nace del diálogo con Dios, de la repetición de la palabra, de la meditación silenciosa. Es en la vida diaria donde se construye la fortaleza. Y quizás este sea el mayor desafío de nuestro camino espiritual, aprender a descansar en medio de la batalla. El Salmo 91 habla de descansar a la sombra del Todopoderoso, y esto solo es posible cuando el alma comprende que el control nunca estuvo en nuestras manos. El miedo intenta convencernos de lo contrario. Nos dice que debemos resolverlo todo, comprenderlo todo, preverlo todo. Pero confiar en Dios nos enseña que la verdadera fuerza proviene del descanso, la entrega y una fe inquebrantable, incluso cuando el suelo parece desvanecerse. Hay una parte profunda y poco comentada de este salmo. Dice, porque has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu morada, ningún mal te sobrevendrá. Cabe destacar que la protección es consecuencia de una decisión. La decisión de morar. Esto significa que el poder del Salmo no reside solo en sus palabras, sino en la postura espiritual de quienes lo viven. Es el acto de refugiarse en Dios, no por cobardía, sino por sabiduría. Es reconocer que hay batallas que no se ganan con fuerza humana, sino con entrega espiritual. Y ahí es precisamente donde el miedo pierde su significado. Cuando el corazón comprende que existe un refugio invisible e impenetrable, las amenazas externas pierden su impacto. La mente se calma, el espíritu se alinea y el cuerpo siente paz. El mundo sigue igual, pero algo dentro de ti cambia por completo. Esta es la verdadera transformación espiritual, la capacidad de permanecer en paz, incluso en medio de la guerra. Quizás ahora empiezas a darte cuenta de que el Salmo 91 no se trata solo de protección, sino de intimidad. Se trata de vivir tan cerca de Dios que incluso las flechas que te disparan se quedan en el camino. Se trata de confianza, de fe, de esa mentalidad que trasciende el miedo y despierta la valentía serena que proviene del Espíritu Santo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay un secreto espiritual que muchos ignoran. La verdadera fuerza no reside en quienes lo enfrentan todo, sino en quienes saben dónde esconderse. Es en este sagrado escondite donde el alma encuentra su descanso, y es allí donde Dios revela su poder sobre toda persecución invisible. Comenta allí, eso tiene sentido para mí. El doctor David Yonggi Cho solía decir que el miedo es como una niebla, no tiene forma, pero cuando el alma se aleja de la presencia de Dios, esta niebla lo domina todo, pensamientos, emociones, decisiones. Confunde el corazón, distorsiona la verdad y de repente lo que antes era una sombra parece una montaña insalvable. Pero cuando la presencia divina se manifiesta, el miedo desaparece como la niebla ante el sol. Esta era la esencia de lo que él llamaba la vida en el lugar secreto del Altísimo. No es un refugio físico, sino un estado espiritual donde el miedo simplemente no encuentra hogar.
El doctor Cho explicó que la presencia de Dios no es un sentimiento, sino una realidad espiritual que se manifiesta cuando el corazón aprende a descansar. Y el descanso, en su opinión, es el acto de fe más profundo. Es lo opuesto a la ansiedad. Es elegir confiar incluso sin comprender por qué suceden las cosas. Dijo que el miedo y la persecución espiritual solo tienen poder cuando el creyente se distancia de esta presencia constante. Cuando la oración se vuelve rutina, la fe se convierte en palabra hablada y el Salmo 91 se convierte en un texto bonito en lugar de una experiencia viva. La gran diferencia radica entre recitar y habitar. Hay quienes leen el Salmo como si se aferraran a un amuleto, esperando protección inmediata. Y hay quienes viven el Salmo como si respiraran, como si comprendieran que cada promesa que contiene es un recordatorio de que Dios protege no solo por fuera, sino especialmente por dentro. Cuando el alma habita en este refugio, el corazón se envuelve en una paz que no depende de las circunstancias. Es una serenidad que desafía la lógica, que confunde incluso al enemigo, pues se da cuenta de que sus flechas ya no dan en el mismo lugar que antes. Es curioso lo persistente que es el miedo. Siempre intenta regresar, incluso cuando ya ha sido vencido. Y el doctor Cho dijo que por eso necesitamos renovar nuestra presencia cada día. La mente humana se distrae, el corazón se cansa, y es en este vacío donde el miedo intenta infiltrarse. Pero cuando el Espíritu Santo ocupa el espacio interior, no hay vacío donde la duda pueda habitar. Es como si Dios mismo colocara un escudo invisible alrededor de la mente, impidiendo que los pensamientos de derrota se apoderen de ella. Esta es la verdad oculta del Salmo 91. La protección no está solo en las palabras pronunciadas, sino en la conciencia de quienes las viven. Imagina a un guerrero en el campo de batalla. No puede ponerse la armadura una vez y esperar protección eterna. Necesita ponérsela cada día antes de enfrentarse al mundo. Lo mismo ocurre con el Salmo 91. Es la armadura espiritual que debe ponerse con fe e intención. Al recitarlo por la mañana, no solo repites versículos, activas una atmósfera de protección a tu alrededor, alineándote con lo que Dios ya ha decretado para tu vida. Y esta atmósfera se nota, incluso en los momentos más turbulentos. El doctor Cho relató experiencias en las que la presencia de Dios literalmente transformó el entorno. Dijo que en tiempos de persecución o angustia bastaba con cerrar los ojos y comenzar a dar gracias. No para pedir, sino para dar gracias. Y a medida que la gratitud fluía, la paz descendía como un manto sobre el corazón. Era el Espíritu Santo recordándonos que el miedo es una ilusión alimentada por la distancia. Cuanto más cerca de Dios, menos poder tiene la oscuridad. Esta es una revelación que puede cambiar por completo la mentalidad de alguien. Porque cuando comprendemos que el verdadero milagro no es que Dios nos quite los problemas, sino que nos mantenga en paz en medio de ellos, el miedo pierde el control. La presencia divina no elimina el caos que nos rodea, sino que lo desactiva en nuestro interior. Es allí, en el silencio de un alma conectada con Dios, donde la persecución pierde su impacto. El enemigo puede incluso acercarse, pero se encuentra con un muro invisible, un corazón confiado. Hay una gran diferencia entre orar con los labios y orar con el espíritu. Cuando la oración se expresa simplemente en voz alta, resuena durante unos minutos. Pero cuando surge desde el interior, resuena durante todo el día. El doctor Cho explicó que la verdadera oración es la que continúa en silencio, incluso después de que se acaban las palabras. Transforma el ambiente interior. La respiración se vuelve más ligera, la mirada más serena, el corazón más firme. Es la oración la que moldea la mentalidad espiritual y hace desaparecer el miedo. Y cuando comienza esta transformación, ocurre algo profundo. El alma deja de reaccionar al miedo y comienza a observarlo.
Es como si el Espíritu Santo nos enseñara a discernir las sombras y a no temerlas más. El doctor Cho lo llamó visión espiritual, la capacidad de ver más allá de lo aparente, de percibir que detrás del miedo se esconde un intento de desconectar. Cuando una persona comprende esto, empieza a tratar el miedo no como un enemigo invencible, sino como una señal de que es hora de acercarse a Dios. Lo hermoso es que este proceso no es exclusivo de unos pocos. Cualquiera puede experimentarlo. Solo hay que desearlo, solo hay que permitirse habitar en este refugio interior. Al comenzar este viaje espiritual, te das cuenta de que la presencia de Dios no es algo que va y viene, sino algo que siempre ha estado ahí, esperando ser percibido. El Dr. Cho dijo que el Espíritu Santo es como el aire. Solo se siente la diferencia cuando se decide respirar profundamente. Y el Salmo 91 es este aliento del alma. Cada promesa es como un recordatorio diario de que estás protegido, incluso cuando no lo ves. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Estas palabras son más que consuelo. Son revelaciones espirituales que sustentan la fe cuando todo parece desmoronarse. La confianza en Dios crea un escudo invisible que el miedo no puede penetrar. Y es este escudo el que el Salmo 91 despierta cuando se vive conscientemente. Mucha gente busca milagros externos, pero el verdadero milagro comienza en el interior. Es la transformación de la mentalidad, el momento en que el corazón decide creer a pesar de las circunstancias. El Dr. Cho dijo que la fe es el antídoto más poderoso contra el miedo, y que la presencia de Dios es el laboratorio donde se genera este antídoto. Cuando el alma se sumerge en este lugar de comunión, ninguna persecución puede hacerla retroceder. El secreto es permanecer. Permanecer cuando el viento sopla en contra, cuando las voces de la duda intentan gritar más fuerte que la fe. Permanecer es prueba de que la presencia ha sido verdaderamente comprendida. Y es entonces cuando el miedo se disuelve, porque el amor de Dios expulsa todo temor. Esta es la esencia del Salmo 91, la experiencia viva de la presencia que disipa el miedo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo misterioso y a la vez liberador en este proceso de confianza. Hay una línea invisible entre el miedo y la fe, y es en este espacio donde Dios revela el poder de morar plenamente en él. Es en este espacio donde lo imposible se hace posible y el alma finalmente comprende lo que significa estar en paz en medio de la guerra. Escribe allí: yo también estoy en este viaje. Cuando el doctor David Yonggi Cho hablaba del Salmo 91, siempre enfatizaba algo que parece simple, pero que cambia por completo nuestra forma de vivir la fe. La presencia de Dios debe experimentarse, no solo mencionarse. Dijo que la diferencia entre una oración común y una oración poderosa reside en la conciencia espiritual de quien ora. Es cuando comprendes que no le hablas al vacío, sino al Creador del universo, y que con cada palabra pronunciada con fe, algo invisible comienza a moverse a tu alrededor. Esto es lo que transforma el Salmo 91 en un verdadero escudo, una armadura viviente. Muchas personas recitan el Salmo casi automáticamente, como si cumplieran una obligación espiritual. Pero su poder se manifiesta verdaderamente cuando el alma participa en el proceso, cuando hay intención, sentimiento y entrega. El propio Dr. Cho enseñó que la oración efectiva es aquella que involucra el cuerpo, la mente y el espíritu. Dijo: cuando oras solo con la boca, el sonido viaja, pero cuando oras con la mente y el corazón, el cielo responde. Esto es especialmente cierto en el caso del Salmo 91, que es en esencia una declaración de confianza y autoridad espiritual. Imagina comenzar tu día en silencio, con un corazón en paz, y decir suavemente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso.
Al decir estas palabras, imagina que una luz dorada comienza a envolverte, una presencia suave que toca tus pensamientos y emociones, creando una barrera invisible entre tú y todo aquello que intenta derribarte. Esta es la imaginación espiritual de la que habló el Dr. Cho, no como una fantasía, sino como una forma de visualizar las promesas de Dios haciéndose realidad ante ti. Es la fe en acción, lo invisible tomando forma. Los humanos tenemos una tendencia natural a visualizar lo que tememos. Cuando alguien siente miedo, la mente crea inmediatamente imágenes de peligro, pérdida y fracaso. Así es como se fortalece el miedo, a través de la imaginación. Pero el Dr. Cho enseñó cómo revertir este proceso, cómo usar esta misma capacidad de imaginar para el bien. Dijo que los cristianos necesitan entrenar su imaginación espiritual, aprender a visualizar la victoria antes de que suceda, ver protección antes del ataque. Cuando el Salmo 91 se interpreta de esta manera, no solo se lee, sino que se vive. Por eso el momento de oración es tan poderoso. Cuando te retiras a orar, algo sucede tras bambalinas en tu alma. El ajetreo disminuye, tu mente se concentra y el Espíritu Santo comienza a ministrar en silencio. Y si en ese momento recitas el Salmo 91 conscientemente palabra por palabra, no como si lo repitieras, sino como si lo decretaras, la atmósfera cambia. Es como si el aire se volviera más ligero, como si cada verso abriera una ventana por la que la presencia de Dios entra y se establece. El Dr. Cho explicó que este ejercicio diario de declarar la palabra crea un campo espiritual alrededor de la persona. No es misticismo, es fe aplicada. La fe que ve lo invisible y cree que el mundo espiritual es tan real como el físico. Al comenzar el día declarando el Salmo 91, es como si le dijeras al universo: hoy elijo vivir al amparo del Altísimo. Y esa decisión lo cambia todo, cambia cómo reaccionas ante las noticias, las críticas y las pruebas. Incluso cambia la energía que transmites, pero también advirtió: no oren con miedo, oren con confianza, porque orar con miedo es reafirmar el poder de lo que los amenaza. Orar con fe, en cambio, es declarar que nada tiene poder sobre ustedes excepto Dios. Esta diferencia de mentalidad es lo que determina el resultado de la oración. Cuando oran con pánico, su alma dice: dudo, pero necesito ayuda. Cuando oran con confianza, dice: creo y por lo tanto he recibido. Y aquí es donde el Salmo 91 se convierte en un arma espiritual. Hay algo profundamente liberador en comenzar y terminar el día con este salmo. Por la mañana te fortalece. Por la noche te protege. Es como encender una luz espiritual antes de dormir y despertar rodeado de ella al día siguiente. El Dr. Cho solía decir que en los momentos de mayor tribulación recitaba el Salmo 91 de rodillas, hasta que sentía que la atmósfera cambiaba. Decía que no era una voz fuerte lo que marcaba la diferencia, sino un corazón rendido. El cielo responde a la fe, no al volumen. Dijo: esta práctica diaria es lo que él llamó disciplina de presencia, es la decisión consciente de conectar con Dios incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando el miedo quiere apoderarse de ti. Es decir: Señor, elijo confiar, y en esa decisión hay poder. Porque la presencia de Dios no se activa por la emoción, sino por la decisión. La mente natural puede resistirse, pero el espíritu comprende. Y cuando el espíritu toma el control, el miedo se silencia. El Salmo 91 vivido de esta manera se convierte en una especie de entrenamiento espiritual. Moldea tu mentalidad, fortalece tu corazón y reorganiza tus prioridades. Empiezas a darte cuenta de que no tienes que luchar todas las batallas. Algunas se ganan simplemente manteniendo la paz. Esta es la verdadera transformación espiritual, cambiar el instinto de lucha por la serenidad de la confianza. Y lo más fascinante es que esta serenidad no es pasividad.
Es una fuerza silenciosa, una convicción que hace que el enemigo se retire sin que tengas que mover un dedo. Es el poder de la fe madura, la que no depende de los sentimientos, sino del conocimiento. Y quienes viven el Salmo 91 de esta manera, comienzan a ver el mundo de otra manera. La persecución ya no parece una injusticia, sino una oportunidad para confiar. Los miedos se convierten en maestros que te enseñan a permanecer en Dios. El Dr. Cho dijo que cuando un cristiano aprende a vivir de esta manera, se convierte en una casa construida sobre roca. Puede que el viento, la lluvia y las tormentas vengan, pero nada puede derribarla, porque el secreto no reside en el entorno, sino en los cimientos. El refugio del Altísimo es este cimiento. Es el lugar secreto del alma, donde el caos no puede entrar, donde la mente descansa y donde el espíritu encuentra descanso en medio de la guerra. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque el Salmo 91 tiene una dimensión aún más intensa que pocos conocen, una dimensión que habla de autoridad, identidad espiritual y propósito. Es el punto donde la fe deja de ser defensa y se convierte en ataque, donde la presencia de Dios no solo protege, sino que avanza, transformando todo a su alrededor. Comenta allí: eso tiene sentido para mí. Llega un punto en el camino espiritual donde el alma deja de huir de las tormentas y aprende a navegarlas en silencio, con la mirada puesta en Dios. Es en este punto que el Salmo 91 revela su verdadero poder. Porque quienes viven al amparo del Altísimo no huyen del miedo, sino que lo vencen. No porque se hayan vuelto invencibles, sino porque han aprendido dónde descansar cuando todo a su alrededor intenta derrumbarse. El refugio de Dios no es un escondite para cobardes, es el lugar de descanso de los fuertes. Es el lugar secreto donde el corazón cansado halla fuerza y el espíritu quebrantado se renueva. El doctor David Yonggi Cho dijo que la presencia de Dios es como una atmósfera viva. Quienes aprenden a habitar en ella no se ven afectados por los cambios del clima espiritual. Hay días en que el cielo parece despejado y la fe rebosa, pero hay otros en que todo parece nublado, pesado y sin sentido. E incluso en estos días, quienes han aprendido a habitar y no solo a visitar la presencia divina, permanecen de pie, porque esta presencia es independiente de las circunstancias. Nace de una decisión. Es el acto de elegir confiar incluso cuando el viento sopla en contra. Muchos buscan refugio en cosas que cambian, personas, estatus, distracciones. Pero estos refugios humanos son frágiles. Cuando el miedo llega con fuerza, se desmoronan. El Salmo 91 nos enseña sobre un refugio eterno, una fortaleza espiritual que no se mueve con las olas de la vida. Diré del Señor: Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en Él confiaré. Esta no es solo una frase poética, es una declaración de poder. Cuando el Espíritu declara esto con convicción, el miedo no tiene más remedio que retirarse. El refugio de Dios es silencioso pero poderoso. Mientras el enemigo te vigila, Dios te esconde. Mientras el mundo te persigue, el Espíritu te fortalece. Esta es la verdad oculta que muchos aún no han comprendido. El cristiano que habita al abrigo del Altísimo no se libra de las batallas, sino que está protegido en ellas. La diferencia entre quienes caen y quienes permanecen no es la fuerza, sino la permanencia. Hay quienes oran solo cuando se acerca el peligro, y hay quienes hacen de la oración su hogar. Este segundo tipo de persona vive en otra dimensión espiritual, donde la persecución se desvanece y el miedo se convierte en un susurro lejano. El Dr. Cho relató que, en muchos momentos de guerra espiritual, sintió una intensa presión, una resistencia invisible, pero dijo que bastaba con entrar en el refugio de la presencia divina para que todo se transformara. Describió este momento como caminar por el fuego sin quemarse, y eso es precisamente lo que representa el Salmo 91.
la capacidad de permanecer en medio de las llamas de la vida sin que el fuego alcance la esencia del alma. El miedo puede tocar el cuerpo, pero no el espíritu. Y es curioso cómo el mundo espiritual respeta a quienes lo habitan. El enemigo sabe reconocer a quienes hablan de Dios y a quienes caminan con Él. Las palabras pueden ser las mismas, pero el peso espiritual es diferente. Cuando el corazón vive en constante comunión, la atmósfera misma cambia. El ambiente se vuelve ligero, la mente se protege e incluso las palabras cobran poder. Es un reflejo de la presencia. El refugio divino no es solo un refugio externo, es un estado interno. Es el punto donde descansa el corazón, donde la fe se vuelve tan firme que ninguna persecución puede quebrantarla. La ansiedad intenta decirnos que es imposible tener paz en medio del caos, pero el Espíritu Santo responde con una verdad contraria. Es en el caos donde la paz de Dios se revela con mayor fuerza. Cuando todo parece desmoronarse, Él eleva nuestros corazones en silencio y nos envuelve con su presencia. Esta es la belleza del refugio. No está lejos, está dentro. Morar allí es una elección diaria, una decisión que requiere constancia y entrega. Y cuanto más tiempo permaneces en ese lugar, más pierde el miedo su poder para tocarte. El secreto es no irse. El error que muchos cometen es tratar la presencia de Dios como un refugio de emergencia, un refugio para visitantes. Acuden allí cuando todo se desmorona, pero se van cuando vuelve a brillar el sol. El verdadero milagro reside en permanecer incluso cuando no hay tormenta. El Dr. Cho dijo que la fe no se construye en las luchas, sino que se mantiene en los intervalos entre ellas. Y es cierto, es entre bastidores, en los días cotidianos, que el refugio se fortalece. Es cuando el corazón permanece firme incluso sin señales visibles que la protección espiritual se fortalece. Habitar en la presencia es como respirar. No es algo que hagamos conscientemente todo el tiempo, pero es lo que sustenta la vida. Cuando un cristiano alcanza este nivel de intimidad, el Salmo 91 deja de ser solo un texto y se convierte en una experiencia continua. Con sus plumas te cubrirá, y bajo sus alas estarás seguro. Su verdad será tu escudo y adarga. Es una promesa viva que se cumple cada día, cada momento que el corazón elige para descansar en Dios. Y lo más impresionante es que, con el paso del tiempo, quienes viven en este refugio empiezan a notar un patrón. Las persecuciones espirituales se vuelven menos intensas, el miedo pierde fuerza e incluso las tormentas parecen más cortas. No porque el mundo haya cambiado, sino porque la mente ha cambiado. El refugio es, ante todo, un estado mental. Es la transformación de quienes comprenden que la seguridad no reside en controlar el futuro, sino en confiar en el Dios que ya está ahí. Es en este punto del camino que el perseguidor se cansa. Se da cuenta de que no tiene sentido atacar a alguien que no reacciona con miedo. El enemigo se alimenta de la duda, la inseguridad y la desesperación. Pero cuando encuentra un corazón firme, envuelto por la presencia de Dios, se retira. Y ahí es donde permanece el protegido, no por la fuerza, sino por la gracia, no por méritos, sino por la fe. El Salmo 91 es el himno de quienes entienden que la verdadera victoria no es sobrevivir a la tormenta, sino aprender a dormir tranquilos mientras arrecia. Este es el poder del refugio. La fortaleza invisible donde el alma encuentra descanso incluso cuando el mundo se derrumba. Y cuanto más vives en esta dimensión, más te das cuenta de que la presencia de Dios no es un lugar al que vas, sino un lugar donde te quedas. El Dr. Cho dijo que, en última instancia, toda persecución es solo una prueba para revelar dónde reside tu corazón. Y quienes moran en el Altísimo vencen sin necesidad de luchar. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo sublime en este silencio de refugio,
un misterio espiritual que muestra cómo la presencia de Dios no solo protege, sino que transforma. Es el punto en el que el miedo se impone y el dolor se convierte en revelación. Es donde el perseguidor se agota y el protegido florece. Si este mensaje te llegó, deja un amén en los comentarios para que sepa que esta palabra te llegó. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje te llegó al corazón de alguna manera, y me alegra mucho. Lo que compartimos hoy no es solo un salmo, es una forma de vida, una mentalidad espiritual que cambia la forma en que enfrentamos el miedo, las dificultades e incluso el silencio de Dios. Si sentiste esta presencia durante el video, si en algún momento algo dentro de ti se calmó, es señal de que el Espíritu te recuerda. No estás solo, nunca lo has estado. Y por eso quiero extenderles una invitación ligera y sincera, como hablar con un amigo que comprende el valor de este viaje. Suscríbete al canal para seguir caminando conmigo en este propósito. Cada video que traigo aquí está preparado con mucho cuidado, con la intención de fortalecer tu fe y ayudarte a ver el lado espiritual de las cosas que parecen ordinarias. Tu presencia aquí marca la diferencia. Es lo que mantiene viva esta corriente de esperanza y transformación que crece con cada nuevo encuentro. Y si este mensaje te conmovió de verdad, por favor, dale a me gusta. Esto ayuda a YouTube a transmitir este tipo de mensaje a quienes también necesitan escucharlo. A veces, un simple gesto como este se convierte en una bendición para alguien que está perdido y necesita una señal de Dios. Y antes de irte, cuéntamelo en los comentarios con la frase, «Estoy contigo hasta el final». Así sabré que te quedaste hasta el último segundo y que este mensaje encontró un hogar en ti. Siempre leo todo con mucho cuidado, porque es en este espacio de intercambio donde nuestra comunidad se fortalece, un espacio de fe, apoyo y nuevos comienzos. Aquí tienes un video que complementa este tema y profundiza aún más en esta reflexión sobre los salmos y el poder de la presencia de Dios. Haz clic y quédate conmigo. Lo que escucharás puede transformar tu camino aún más.